Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado, así que mira este video hasta el final. Los paramédicos que llegaron unos minutos después confirmaron lo obvio. No había signos de vida. La joven estaba muerta. Edad aproximada, entre 18 y 20 años. Cabello castaño, complexión delgada, ropa de verano. Lo primero que llamaba la atención eran las numerosas abrasiones y moretones en los brazos, hombros, espalda y rostro. Eran recientes, y la naturaleza de las lesiones indicaba que la chica había intentado resistirse. El perito registró una fractura del hueso hioides, un signo clásico de estrangulamiento. Además, se observaron hemorragias visibles en la zona de los ojos y debajo de los párpados. Los expertos forenses determinaron que la causa de la muerte fue asfixia mecánica. También se encontraron rastros de fricción contra el suelo en la espalda y las piernas de Jennifer, lo que indicaba que su cuerpo pudo haber sido arrastrado después de perder el conocimiento o de haber muerto. Su ropa estaba parcialmente retirada, pero no había señales de violencia sexual. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Jennifer Levine nació el 21 de mayo de 1968 en el corazón de la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Una ciudad donde el lujo brillante convive con grietas invisibles, donde la ambición se entrelaza con la soledad y el deseo de éxito a menudo va acompañado de una lucha interior. Pero en este mundo inquieto y resplandeciente, Jennifer parecía irradiar su propia luz desde muy joven. Creció en una familia donde el amor era real, a pesar del divorcio de sus padres. Su padre, Stephen Levine, era dueño de una galería de arte en Soho, un hombre creativo con un fino sentido del gusto. Su madre, Ellen, crió a su hija en un ambiente de cuidado y libertad, en Long Island, en un entorno más tranquilo y equilibrado. Jennifer vivía entre dos mundos, el silencio suburbano y el bullicio de la ciudad. Estos opuestos formaron en ella un equilibrio, la capacidad de ser soñadora y al mismo tiempo pragmática, abierta y cautelosa, emocional y perspicaz. Desde pequeña, Jennifer mostraba una madurez que sorprendía a quienes la rodeaban. No era solo una niña inteligente, era una observadora aguda. En la escuela, los profesores destacaban su curiosidad, su mente rápida, sus preguntas poco convencionales. Era hermosa, no se podía negar. Alta, delgada, con ojos expresivos, atraía las miradas. Pero su apariencia no era su principal valor. Tenía una energía interior, un encanto especial que no provenía de la ropa ni del peinado, sino de su carácter. Sabía cómo brillar sin esfuerzo. Podía aparecer en una fiesta con una simple camiseta y aún así convertirse en el centro de atención. Porque no se trataba de la ropa, sino de la manera en que entraba en la habitación, con una leve sonrisa, un paso seguro, con la sensación de que sabía exactamente quién era. En su adolescencia, Jennifer no se esforzaba por cumplir las expectativas. No era una rebelde en el sentido clásico, más bien seguía de manera intuitiva su propio camino. Podía discutir con un profesor si creía que estaba equivocado o negarse a participar en algo que iba en contra de sus valores, no por conflicto, sino por principios. Comprendió desde temprano que ser uno mismo no siempre es cómodo, pero sí honesto. Adoraba el arte. Se sentía atraída por las palabras, las imágenes, las formas. Jennifer dibujaba, escribía diarios, redactaba pequeños ensayos que nadie más leía. Observaba a la gente, en los cafés, en el metro, en la calle. Les inventaba historias. A veces les decía a sus amigas, «Mira a ese hombre con el paraguas, se le nota el corazón roto. ¿Ves cómo sostiene el paraguas? Como si no sujetara un objeto, sino un recuerdo». Sus amigas se reían, pero la escuchaban, porque en sus palabras siempre había algo vivo. Su adolescencia transcurrió entre Long Island y Manhattan. En los últimos años de escuela,
Jennifer se convirtió en parte de un círculo cerrado de jóvenes de escuelas privadas y familias acomodadas. Se reunían en bares del Upper East Side, escuchaban música, hablaban del futuro. Jennifer no solo estaba allí, realmente estaba presente. No por ser ruidosa ni atrevida, sino por ser auténtica. Donde otros interpretaban papeles, ella simplemente era ella misma. Se graduó en Baldwin High School, en Long Island, y planeaba asistir al Chamberlain Junior College en Boston en otoño. Ese debía ser su nuevo comienzo. Por primera vez, fuera de Nueva York, lejos del círculo familiar donde todos se conocían, Jennifer decía que quería empezar con una hoja en blanco. Sus amigos recuerdan cómo soñaba con conocer gente nueva, una nueva ciudad, la oportunidad de convertirse en otra persona o, por el contrario, finalmente ser ella misma. A pesar de su aparente confianza, como todos los adolescentes, tenía sus propias inquietudes. A veces decía que temía no encontrar su lugar, que le costaba decidir quién quería ser. Le atraían la psicología, el periodismo, el arte. No quería una vida de oficina. Le fascinaban las historias, las reales, las humanas. Quería contarlas, o tal vez simplemente vivir de manera que cada encuentro se convirtiera en una historia. Tenía una relación especialmente cálida con su padre. No solo la apoyaba, creía en ella. Podían hablar durante horas sobre arte, sobre la gente, sobre el significado de las cosas. Él no la presionaba, no le daba sermones, la escuchaba. Y en esa escucha, Jennifer se sentía importante. A menudo lo visitaba en la galería, se sentaba en un taburete alto junto al mostrador, observando cómo la gente entraba y salía, cómo discutían las pinturas, cómo la creatividad flotaba en el aire. Ese era su mundo, y ella brillaba en él. Con sus amigos, Jennifer era el alma del grupo, pero no por ser la que más bromeaba, sino por ser aquella hacia la que todos se sentían atraídos. Con ella todo era fácil, seguro. Sabía guardar secretos, sabía consolar, sabía callar cuando las palabras sobraban. Sus amigos decían que siempre sabía qué decir y cuándo. A veces la llamaban la hermana mayor, no por su edad, sino por su sabiduría. Pero pese a toda su madurez, Jennifer seguía siendo una adolescente. Se enamoraba, cometía errores, se angustiaba. A veces sufría en silencio, a veces lloraba en su almohada. Pero nunca perdió la fe en las personas, incluso cuando la decepcionaban. Solía decir: todos cometen errores. Lo importante es no volverse insensible. Para ese verano de 1986, Jennifer estaba al borde de una nueva etapa. Tenía 18 años. Se encontraba en la frontera entre la adolescencia y la adultez. Su mundo estaba lleno de expectativas: ir a la universidad, mudarse, hacer nuevos amigos, enfrentar nuevos retos. Soñaba con viajar, probar distintas profesiones. Pero, sobre todo, quería ser feliz. De verdad. No por estatus ni por carrera, sino por una sensación de significado interior. Nueva York en aquellos años era una ciudad de contrastes. La riqueza y el peligro convivían lado a lado. Jennifer conocía esa ciudad. Conocía su ritmo, sus reglas, sus sombras. Sabía cómo ser cautelosa, pero no vivía con miedo. No era ingenua. Era observadora. Inteligente. Real. Las últimas semanas del verano estuvieron llenas de encuentros, conversaciones, una leve tristeza por las despedidas y una alegría expectante por lo que estaba por venir. Jennifer vivía en la anticipación del cambio. Empacaba sus cosas, iba a fiestas, compartía planes. Era una persona viva, con sueños, con inquietudes, con un gran potencial y un profundo amor por la vida. Nueva York es una ciudad que nunca duerme, incluso en verano, incluso entre semana, incluso después de medianoche. Sus calles respiran el calor del asfalto mezclado con los gases de escape y el aroma de la comida callejera. La gente sale de los bares, los taxis parpadean con sus faros, algunos se apresuran a casa, otros buscan prolongar la noche.
Pero a finales de agosto de 1986, una sensación de cambio flotaba sobre ese ruido familiar. El verano llegaba a su fin. Había en el aire una ansiedad elusiva, como si algo se hubiera desplazado detrás de las fachadas de las viejas casas. Era lunes 25 de agosto, una de esas noches en que nada parece presagiar una tragedia. El calendario marcaba el final del verano. La gente regresaba de los fines de semana, de las casas de campo, de las playas. Las calles de Manhattan volvían a llenarse de voces, autos, movimiento. El Upper East Side vivía su vida habitual y predecible. Los residentes del vecindario cenaban en restaurantes y los jóvenes, en su mayoría de familias acomodadas, acudían a los lugares de siempre, donde los camareros los conocían por su nombre. Uno de esos sitios era Dorian's Red Hand, un bar acogedor y tenuemente iluminado en la esquina de la calle 84. Hacia allí se dirigió esa noche Jennifer Levin, de 18 años. Esperaba con ilusión una nueva vida. En cuestión de días se mudaría a Boston, comenzaría sus estudios, daría su primer paso hacia la independencia adulta. Aquella noche era una oportunidad para despedirse de la ciudad, de sus amigos, del mundo juvenil que estaba a punto de dejar atrás. Alrededor de las 10 de la noche, Jennifer llegó al bar. Los testigos recordaron después que vestía un ligero vestido de verano, con el cabello suelto, sonriendo, tranquila. El bar ya estaba lleno. Los jóvenes charlaban, reían, pedían cócteles. El ambiente estaba impregnado del murmullo de las voces, el leve olor a tabaco y la música, una mezcla de éxitos pop y clásicos de los 80. Jennifer se integraba en ese entorno, sin sobresalir, pero sin perderse. Los conocidos se acercaban, intercambiaban frases, abrazos. Parecía relajada. No había rastro de inquietud en su rostro. Durante las siguientes 2 horas, habló con varios conocidos, se movió del mostrador a las mesas y de vez en cuando salió afuera. El bar era su entorno habitual, seguro, familiar. Allí había pasado muchas noches con amigos en los últimos meses. Allí nadie preguntaba quién eras ni de dónde venías. Todos formaban parte de la misma generación, del mismo mundo, de la misma ilusión de seguridad. Hacia la medianoche, el lugar empezó a vaciarse poco a poco. Algunos ya se habían ido a casa, otros se dirigían a una fiesta posterior, otros simplemente a caminar por las calles nocturnas. Los testigos dijeron más tarde que Jennifer salió del bar alrededor de la 1:30 de la madrugada. Caminó hacia la Quinta Avenida, tal vez en dirección a Central Park. La calle estaba tranquila. En Nueva York, de noche, este es un estado raro, casi extraño, cuando el sonido de los coches, los pasos y las voces parecen amortiguados por una mano invisible, como antes de una tormenta. A partir de ese momento, hay silencio. 1 hora, tal vez 1 hora y media. Nadie sabe exactamente dónde estuvo Jennifer durante ese tiempo. Las cámaras de vigilancia eran escasas en aquellos años. Los teléfonos móviles aún no existían. La ciudad se sumió en el silencio. Y con él, se perdió la respuesta a la pregunta de qué ocurrió en ese breve periodo. La mañana del 26 de agosto comenzó como de costumbre. Los primeros rayos del sol tocaron los tejados de las casas. La gente empezó a aparecer en Central Park. Corredores, ciclistas, dueños de perros. La oscuridad de la noche ya había retrocedido, pero el aire aún no se llenaba del ruido del día. Eran alrededor de las 6 de la mañana cuando uno de los primeros visitantes del parque, un hombre de unos 50 años que paseaba a su perro, notó algo extraño en la hierba, no lejos del lado norte del Museo Metropolitano. Al principio no le prestó atención. Cualquiera podía estar tumbado en el césped. Una persona sin hogar, alguien dormido después de una fiesta, un transeúnte cualquiera. Pero a medida que se acercaba, la sensación de inquietud crecía. El perro se puso en alerta. El hombre se detuvo. A unos metros delante de él yacía el cuerpo de una mujer. Estaba casi inmóvil, parcialmente cubierto de hojas y tierra.
No había respiración. No había movimiento. Retrocedió y fue al teléfono público más cercano. Su llamada al 911 fue contenida pero clara. Estoy en Central Park, cerca del museo. Hay una mujer aquí. No muestra signos de vida. La llamada fue atendida rápidamente. La patrulla que estaba de servicio en la zona del parque llegó al lugar en cuestión de minutos. 2 oficiales se acercaron al punto indicado. Miraron alrededor y vieron el cuerpo de una joven. Estaba tendida de espaldas, con un zapato quitado, su bolso cerca. A primera vista estaba claro, se necesitaba asistencia médica, pero ya era demasiado tarde. Los paramédicos que llegaron unos minutos después confirmaron lo obvio. No había signos de vida. La joven estaba muerta. Edad aproximada, entre 18 y 20 años. Cabello castaño, complexión delgada, ropa de verano. Había señales de lucha por todas partes. La hierba estaba aplastada, la piel arañada por ramas y arbustos. La policía acordonó la zona. Establecieron un perímetro. Los expertos forenses comenzaron su trabajo. Pero todo lo que sucedía parecía irreal. Una mañana soleada. Un parque donde cada día pasean niños y jubilados. Y allí, una escena que recordaba más a un drama criminal que a la realidad. Los agentes comenzaron a peinar la zona. Y casi de inmediato encontraron un detalle clave. Un pequeño bolso negro que contenía un documento de identidad. Nombre: Jennifer Levin. La fecha de nacimiento coincidía con su aspecto. En el bolso también había un pintalabios, polvos, un peine, el conjunto habitual de una joven. Todo confirmaba que delante de ellos había una estudiante. Todavía muy joven, con planes, sueños, una vida que hasta ayer parecía interminable. Mientras la ciudad despertaba, la policía rellenaba los informes. El perímetro permanecía cerrado. Los transeúntes disminuían el paso. Algunos hacían preguntas, otros simplemente observaban en silencio. La escena estaba en silencio, como solo ocurre en los lugares donde algo acaba de desaparecer para siempre. La información sobre el hallazgo aún no había llegado a la prensa, pero ya empezaba a circular entre los reporteros de guardia. Los teléfonos de las redacciones comenzaron a sonar cerca de las 9 de la mañana. Primero, con tono seco. Se ha encontrado el cuerpo de una mujer en Central Park. Luego, con más detalle. Parece una chica joven, posiblemente una estudiante o una alumna de escuela. Y finalmente, hacia el mediodía, aparecieron los primeros nombres. Mientras un nuevo día comenzaba en la ciudad, una de sus hijas, una joven con una sonrisa y sueños, no volvería a despertar jamás. Las primeras horas tras el hallazgo del cuerpo de Jennifer Levin fueron una carrera contra el tiempo. La policía de Nueva York, ya consciente de que no se trataba de un caso rutinario, actuó con rapidez pero con cautela. La escena del crimen en Central Park fue inmediatamente acordonada y los expertos forenses comenzaron su examen. A pesar del espacio abierto, los investigadores lograron registrar varios detalles significativos. La hierba estaba aplastada, se encontraron huellas cerca del cuerpo, y todo esto indicaba una lucha. Pero ¿quién pudo haber hecho esto? ¿Por qué allí? ¿Por qué ella? Había muchas más preguntas que respuestas. Lo único claro desde el principio era que la chica no había muerto de forma natural. Mientras los peritos recogían pruebas, la unidad de homicidios comenzó a interrogar a todos los que pudieran estar relacionados con Jennifer. Su nombre pronto se hizo conocido entre amigos, familiares y el público en general, y con él llegaron no solo la compasión, sino también el desconcierto. Joven, alegre, socialmente activa, no era una víctima típica. Su rostro aparecía en fotos familiares, asistía a fiestas, formaba parte de un determinado círculo. Los policías sabían que cuanto más alto era el estatus social de la víctima, más fuerte sería el ruido mediático y mayor la atención. Pero esto no era solo una tormenta mediática, era una cuestión de honor. En pocas horas, los agentes obtuvieron los primeros hilos que podían conducir a la resolución del caso.
Uno de ellos era la noche anterior. Jennifer la había pasado en Dorian's Red Hand, un popular bar del Upper East Side donde se reunían jóvenes de familias adineradas. Los investigadores fueron de los primeros en acudir allí. Los camareros y meseros reconocieron a la chica. Sí, había estado allí. No llegó sola, estaba con amigos, hablaba, reía, pero pasó mucho tiempo especialmente con un joven. Su descripción coincidía con la de varios testigos. Alto, de cabello oscuro, atlético. Uno de ellos dijo su nombre, Robert Chambers. En ese momento, la policía no sacó conclusiones apresuradas. Necesitaban más. Solicitaron las grabaciones de seguridad, aunque en 1986 la videovigilancia no era tan común como hoy. Pero el bar proporcionó todo lo que tenía. Una lista de pedidos, cuentas, cualquier cosa que pudiera ayudar a reconstruir la cronología de los hechos. El cuerpo de Jennifer Levin fue trasladado al depósito de cadáveres esa misma tarde. El médico forense jefe era el Dr. Elliot Gross, un patólogo experimentado que ya había manejado casos de gran notoriedad en Nueva York. El examen comenzó de inmediato. Lo primero que llamaba la atención eran las numerosas abrasiones y moretones en los brazos, hombros, espalda y rostro. Estas lesiones indicaban una lucha. Eran recientes, y la naturaleza de los hematomas mostraba que la chica había intentado resistirse. El momento clave fue el examen del cuello. Había marcas claras de presión sobre la piel. El perito registró una fractura del hueso hioides, una lesión casi imposible de recibir por accidente. Este es un signo clásico de estrangulamiento. Además, se observaron hemorragias visibles en la zona de los ojos y debajo de los párpados, evidencia adicional de falta de oxígeno. Los expertos forenses determinaron que la causa de la muerte fue asfixia mecánica, es decir, la chica fue estrangulada, con las manos o con un medio improvisado. En la espalda y las piernas de Jennifer también se observaron signos de fricción con el suelo, lo que indicaba que su cuerpo pudo haber sido arrastrado después de perder el conocimiento o morir. También se señaló en el informe que no se encontraron rastros de terceras personas en la escena del crimen. Todo indicaba que el encuentro fue personal y terminó de manera trágica. La ropa de Jennifer estaba parcialmente retirada, pero no había señales de actos violentos en sentido sexual. Esto era importante. El patólogo enfatizó que no se registró ninguna motivación probada relacionada con violencia sexual, pero la abundancia de moretones y heridas confirmaba que el conflicto fue físicamente intenso y unilateral. El nombre de Robert Chambers se convirtió rápidamente en la clave de esta investigación. Fue hallado en la lista de exalumnos de la misma escuela privada a la que asistía Jennifer. No era su novio, pero claramente se conocían bien. Su dirección figuraba en la zona de la calle 90 Este. Los detectives se dirigieron allí sin demora. Robert abrió la puerta como si nada hubiera pasado. Parecía un poco cansado, pero no alarmado. Cuando le dijeron que Jennifer Levin estaba muerta, su rostro cambió, no de inmediato, pero de manera perceptible. Según la investigación, no hizo preguntas, solo respondió brevemente que había estado con ella ayer, pero que no sabía a dónde había ido. Esto resultó inquietante. Los oficiales notaron algo más. Robert tenía abrasiones en el rostro, arañazos en las manos. Dijo que se había lesionado mientras reparaba muebles. Los policías se miraron entre sí. Era demasiado conveniente, demasiado oportuno. Registraron los daños en una fotografía e insistieron en que los acompañara a la comisaría para presentar una declaración oficial. Robert aceptó. Hizo el camino hasta la estación en silencio. En el edificio del Distrito 19 fue llevado a una sala separada y comenzó el interrogatorio. Duró varias horas. Los investigadores no presionaban, pero volvían constantemente al mismo tema. ¿Cuándo vio por última vez a Jennifer? ¿Por qué tenía lesiones recientes en el cuerpo? ¿Y qué ocurrió entre ellos después de salir del bar? Al principio, Robert insistió en que se habían separado en la entrada del local. Pero gradualmente, a medida que los investigadores le presentaban más y más testimonios,
comenzó a confundirse en los detalles. Más tarde admitió que habían salido juntos y que pasaron tiempo en el parque. Fue la primera vez que mencionó una intimidad espontánea que supuestamente se descontroló. Su historia parecía construida, como si la hubiera preparado. Dijo que la chica fue demasiado insistente y que él la apartó, sin querer que las cosas fueran demasiado lejos. Cuando se dio cuenta de que ella no mostraba signos de vida, se asustó y huyó. Esta versión no coincidía con las pruebas. Los expertos forenses encontraron signos de estrangulamiento, así como numerosos moretones que indicaban una lucha. En ese momento, los investigadores ya sabían que habían encontrado ropa femenina rasgada en el armario de Robert, notablemente similar a la que llevaba Jennifer. También habían incautado un diario en el que Chambers describía varios episodios de sus relaciones, algunos de los cuales eran francamente inquietantes. Todo comenzaba a encajar en un mosaico sombrío, pero la policía aún no había realizado un arresto. Necesitaban un argumento sólido, no solo una sospecha. Continuaron recopilando pruebas, interrogando a decenas de personas. Amigos de Jennifer, exparejas de Robert, conocidos, profesores, cualquiera que pudiera arrojar luz sobre el perfil psicológico de ambos. Paralelamente, se realizaban trabajos forenses. Cabellos encontrados bajo las uñas de Jennifer fueron enviados a examen. El análisis de ADN estaba en sus inicios en ese momento, pero los expertos forenses aún pudieron confirmar que era cabello masculino. La comparación de la estructura con la muestra de Chambers dio una coincidencia. Su historia comenzaba a desmoronarse y la presión policial aumentaba. Cuanto más hablaba, más se contradecía. Y en un momento dado, más de 24 horas después de su primer interrogatorio, se quebró. Su confesión fue contenida, emocionalmente vacía. Dijo que las cosas se salieron de control. Alegó que se estaba defendiendo. Pero los investigadores no le creyeron. Sabían que no era solo un joven asustado. Era un hombre que había intentado ocultar la verdad hasta el final. El arresto de Robert Chambers cayó como un rayo en medio del cielo para toda la ciudad. El público aún no conocía toda la verdad, pero los rumores eran intensos. La prensa olió la sensación y el caso se hizo público. Los titulares se llenaron de términos como asesinato por amor, noche fatal y el caso del preppy. Pero detrás de las palabras bonitas, había una tragedia que tendría que desglosarse en hechos dentro del tribunal. Y aunque el caso apenas comenzaba, los policías que luchaban por la justicia de Jennifer sabían que tenían todo lo necesario para llevar la investigación hasta el final. El juicio de Robert Chambers comenzó en medio de una publicidad increíble. La ciudad de Nueva York observaba los acontecimientos con atención ansiosa. Los titulares gritaban: crimen en Central Park, belleza y muerte, asesinato en el mundo dorado del privilegio. Cada movimiento de la fiscalía y la defensa se hacía público. Cada interrogatorio se comentaba en las páginas de los periódicos sensacionalistas y en las noticias de la noche. La atmósfera era tensa, como si lo que estaba ocurriendo afectara personalmente a cada habitante de la ciudad. Pero más allá del ruido mediático quedaban dos familias, una que lloraba a una hija, otra que intentaba desesperadamente proteger a un hijo. En la sala del tribunal, las emociones rozaban el límite del nerviosismo. Y todo comenzó con una pregunta simple pero importante: si habría un juicio por cargos de asesinato en segundo grado, con admisión de intención pero sin planificación previa. La fiscalía insistió desde el principio. Estaban ante un crimen a sangre fría. Se basaban en pruebas forenses que mostraban que la muerte de Jennifer no ocurrió instantáneamente, sino después de una fuerza física prolongada. Las evidencias de lucha, las lesiones en su cuerpo, las marcas bajo sus uñas, los testimonios sobre su miedo a Robert, todo esto formaba un cuadro. Ella no quería morir, luchó. Y Robert Chambers, según la fiscalía, no solo perdió el control, tomó la decisión de usar la fuerza y la llevó a cabo. Pero no solo los fiscales hablaron en el tribunal. Sus voces reflejaban la ira de la sociedad y las voces de los padres de Jennifer,
que se vieron obligados a escuchar los detalles de la última noche de su hija. Se sentaban en la primera fila, cada día, sin falta. Su mirada no se apartaba de Robert ni un minuto. La defensa contó una historia diferente. Los abogados de Robert Chambers se apoyaron en la imagen de un buen chico de buena familia, que, según ellos, se convirtió en víctima de las circunstancias. Argumentaron que lo ocurrido aquella noche fue el resultado de un juego que se salió de control. La defensa se construyó en torno a la tesis del consentimiento. Supuestamente, hubo una lucha íntima entre Jennifer y Robert, durante la cual ella de repente aumentó la presión y él, asustado, comenzó a defenderse. Los abogados evitaron la palabra estrangulamiento a toda costa, reemplazándola con expresiones como incidente, contacto, conflicto. Robert se sentó en la sala con los ojos bajos, fingiendo cuidadosamente arrepentimiento. Pero la mayoría de los presentes sintieron que algo no dicho se escondía detrás de esa calma, tal vez frialdad, tal vez indiferencia. No derramó lágrimas. Rara vez miró en dirección a los padres de Jennifer. La sociedad se dividió. Algunos veían en Robert a un joven brillante y prometedor que había caído víctima de la presión y las circunstancias crueles. Otros lo veían como un manipulador que utilizó su origen y apariencia para eludir el castigo. Los analistas de televisión debatían en directo. Los periódicos publicaban retratos psicológicos. Los programas de entrevistas populares invitaban a expertos para hablar sobre la violencia masculina, la desigualdad de clases, el privilegio y la justicia. Se realizaron actos en memoria de Jennifer en las calles de Nueva York. Su retrato, con ojos oscuros y una leve sonrisa, se convirtió en símbolo de una juventud a la que no se le dio una oportunidad. El momento clave del juicio fue la discusión sobre la admisibilidad de ciertas pruebas. Los abogados defensores intentaron excluir algunos materiales del caso, citando violaciones en los procedimientos de detención. Los fiscales, por su parte, argumentaron que la confesión de Chambers, aunque no grabada en su totalidad en video, fue voluntaria y coherente con sus derechos. Sin embargo, el juicio no siguió el guión clásico. Unas semanas antes de la sentencia, cuando la tensión estaba al máximo, las partes llegaron de repente a un acuerdo. El fiscal, temiendo que el jurado no llegara a una decisión unánime debido a la presión de la defensa, accedió a reclasificar los cargos. Robert Chambers se declaró culpable de homicidio involuntario, sin intención probada, pero con el hecho de causar la muerte. Esta decisión provocó una ola de indignación entre los partidarios de la familia Levin. La madre de Jennifer salió de la sala entre lágrimas. Más tarde diría en una entrevista: "La mataron 2 veces, primero en el parque, luego en el tribunal". La decisión del tribunal fue breve. Robert Chambers fue condenado a 15 años de prisión, la pena máxima por el cargo. El juez señaló en su conclusión que tuvo en cuenta la edad del acusado, la falta de antecedentes penales y su declaración de culpabilidad, pero también enfatizó la gravedad de las consecuencias y el dolor causado a la familia de la víctima. Para muchos, fue un compromiso que dejó un sabor amargo. Demasiado suave para el asesino. Demasiado duro para quienes creían en su inocencia. Pero el juicio había terminado. Robert fue sacado de la sala esposado, bajo los destellos de las cámaras y el silencio del tribunal. Jennifer Levin ya no podía contar su versión, y la sociedad recordó ese nombre durante mucho tiempo como símbolo de una vida joven truncada en su inicio.